¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva emisión de su programa El Salvador Today y como cada día, una vez más queremos llevarles los análisis y opiniones que son necesarios para entender qué rumbo lleva nuestro país. Hoy en día queremos centrarnos o concentrar la plática principalmente en la importancia de participar en el proceso electoral que nos espera para el próximo año, para el 2021, específicamente el 28 de febrero. Alrededor de esto pues hay muchísimas aristas. Tanto como denuncias por parte de algunas actitudes del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, todos hemos conocido el caso que se dio ayer en la JED, el arresto de un miembro de la JED, y entre otras pues también las dudas que surgen a raíz de la confianza que se puede tener en una institución que está principalmente dominada por partidos que según las tendencias políticas estarían amenazados en su, digamos, en su predominancia, en la postura que han tenido por los últimos 30 años. Para conversar esta y otras aristas, he invitado este día a José Urbina, quien es candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas. José, todavía nos toca saludar así de lejito, pero bienvenido, qué bueno que está aquí. Pero yo creo que tenemos la distancia. Distancia suficiente, sí. Adecuada. Buenas tardes, Luis, y un gran abrazo a los internautas que están pendientes de este interesante programa donde permite circular las ideas y hacer análisis sobre la realidad nacional y cómo los temas van moviéndose según la agenda de cada día. Excelente, José. Quiero, como lo decía en esta introducción, hablar primero de este caso que se da con el miembro de la Junta Electoral Departamental, César Reyes, quien es hijo pues del fallecido coronel César Reyes Denning de Arena. El mismo partido pues ha denunciado y han llegado a denominar que se trató de un arresto político, de una instrumentalización de la policía. Él se ha autodenominado preso político en este contexto en el que estamos, pues eso está en su derecho, ¿no? de señalarlo de esa forma. Y bueno, también hay que decir que formalmente la policía lo acusa a él, o una persona lo acusa a él, la policía lo arrestó por expresiones de violencia contra la mujer. Este nivel de conflicto, que creo que es en realidad lo que debe ser el centro del debate, el nivel de conflicto que se ha generado dentro de un organismo tan importante, ¿no? Que es la Junta Electoral Departamental, del principal departamento del país donde se eligen 24 diputados. Este nivel de conflicto entre los miembros, uno puede tal vez esperar de pronto que llegue a algún encontronazo, digamos, pero claro que siempre hay ciertos límites. ¿Qué lectura haces tú como candidato de esta situación que se da con el señor, que se viene a sumar a lo que ya te decía, pues a una serie de aristas que hay alrededor del proceso electoral, que como siempre debe ser vigilado por todos y por todas, por los salvadoreños y también por organismos internacionales? Bueno, yo creo que es interesante y oportuno hacer una reflexión al respecto. Con mi partido Nuevas Ideas y todas las autoridades de Nuevas Ideas, incluyendo todos los candidatos y toda la militancia que tiene interés en participar por primera vez en nuestra historia, pues el deseo es de que se respeten las reglas del juego, que permitan la inscripción, y ahí es donde uno puede hacer una primera reflexión. ¿Por qué, por ejemplo, los otros partidos no han tenido ningún inconveniente? ¿Y por qué entonces Nuevas Ideas, que obviamente uno sabe que estos partidos se sienten amenazados, que las encuestas los tienen por el suelo, entonces hay cierto temor, y esa es la lectura de fondo? Hay temor real de que el 28 de febrero les vaya mal. Y eso es así, la gente lo percibe así y lo siente. La gente quiere realmente un cambio, pero en este momento es cuestionable que el árbitro electoral y que uno de los funcionarios del tribunal esté emitiendo comentarios que a uno lo invitan a la sospecha, ¿verdad? Como el magistrado Olivo, que sí, claramente ha dicho que se trata... Bueno, él en varias ocasiones ha señalado claramente su afinidad con un partido político, uno de los que controlan este tribunal, y ahora está de alguna manera intentando menospreciar, o mejor dicho, lo está haciendo, menospreciando la fuerza CIAN, la fuerza Nuevas Ideas, diciendo que primero que son troles, que no tienen experiencia. Entonces eso a uno lo hace reflexionar de que este árbitro de alguna manera no va a hacer justicia electoral en este proceso. Yo lo que los invito y les hago un llamado enérgico a todas las autoridades electorales: permitan participar libremente a Nuevas Ideas, se inscriban a la totalidad de candidatos y que sea en las urnas donde realmente se ejercite la democracia y que sea la población
que decida libremente en relación a este joven que en flagrancia la policía lo agarró por expresiones de violencia o violencia contra la mujer. En este caso, obviamente, tenía que intervenir la policía para mantener el orden. Uno espera que este proceso sea normal. Nadie quiere violencia. Nadie quiere que en el país sigamos con estas actitudes o estas expresiones de violencia por parte de los diferentes candidatos o, en este caso, partidos políticos. Y más en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aprovecho para mandarle un saludo solidario a la persona agredida y a todas las mujeres del país, que por mucho tiempo, la razón por la que se celebra es porque históricamente ha habido desigualdad en muchos sentidos hacia las mujeres, y es lo que se busca de alguna manera, que las políticas de los pueblos, de los países, poco a poco vayan buscando una igualdad en ciertos derechos. Así que es lamentable que en ese contexto se dé este episodio. De ninguna manera se trata de un preso político. Esa es una etiqueta, ¿verdad? O es un discurso bastante rayado de algunos funcionarios, por cierto, muy señalados o muy cuestionados de Arena, pero no es eso. Ya él va a seguir el debido proceso, ¿verdad? Se va a someter a las leyes y será el sistema de justicia que determine los hechos. Pero lo que sí vemos nosotros hasta hoy es un esfuerzo por obstaculizar. Y eso es lo que la población está muy descontenta. Hay algo que precisamente eso lo debo decir así, yo lo he expresado varias veces en este espacio como una preocupación que me llega a nivel personal, y es que, bueno, tenemos al Tribunal Supremo Electoral, que es la principal autoridad, ¿no? En materia electoral. Sabemos cómo está conformado, sabemos además que nuestro sistema electoral se basa principalmente en la desconfianza y en la participación de todos los actores que están involucrados. Ahora, estamos en esta situación en la que Nuevas Ideas no está representado directamente en el Tribunal Supremo Electoral, y sin embargo, bueno, las encuestas y el hecho de que el presidente, si bien corrió por gana, él lo ha dicho abiertamente, ¿no?, que su partido es Nuevas Ideas, pero, o sea, insisto, el partido no está representado. Quienes sí está representado es Arena, el FMLN, incluso PDC, PCN, Gana, y gerentes, directores, empleados, mandos medios, e incluso pues las personas que tal vez están en la escala de salarios más baja, son muchos miembros activos de estos partidos políticos. Eso no deja de generar desconfianza. Yo sé que ya mis internautas más fieles sabrán que ya aparezco video de TikTok que se repite una y otra vez, pero esto no se vuelve en realidad una preocupación bastante fuerte. Ellos son los que controlan el proceso. Ellos tienen gente en el territorio, gente ya con mucha experiencia en mesas además, ¿no? Y bueno, una cosa que nos han denunciado aquí varios entrevistados es, por ejemplo, el caso del diputado Rodolfo Parker. Lo digo así con todas las letras, porque nos han dicho que la trampa se hace el día después de la elección. Cerradas las urnas empieza, ¿no?, la ventana de peligro para que se haga trampa. ¿Tú cómo ves eso? Has hecho una reflexión interesante y yo quiero abonar otros elementos. Precisamente cuando el magistrado Olivo dice que somos un partido sin experiencia, veamos qué tipo de experiencia entonces es la que tienen los otros partidos. Los partidos caducos, los partidos viejos, los partidos que se niegan a morir, los partidos que están en cuidados intensivos. Estos partidos, Arena, FMLN y los otros, sí tienen experiencia, y tienen experiencia en hacer trampa, tienen experiencia en robarse elecciones, tienen experiencia en tirar piedras, en tirar palos, en manipular, en quemar actas, en todo eso tienen ellos experiencia. Y si controlan al tribunal, obviamente uno debería de pensar, bueno, ¿qué garantía vamos a tener el día de la elección, en el momento en que se comiencen a contar las papeletas, si ellos tienen experiencia en estas cosas? Y cada elección, si usted revisa las elecciones de nuestro país, en cada elección siempre ocurren estos hechos. Y obviamente los que tradicionalmente tenían estos aparatos electorales en territorio, tanto Arena como el FMLN, se las sabían todas, pero no para hacer el bien, sino para hacer el mal, para ver cómo le meten zancadilla al otro. Tienen razón, Nuevas Ideas no tiene experiencia, pero no tiene experiencia en lo malo. Por primera vez hay un partido que está haciendo lo bueno, lo correcto, y por hacer lo correcto, entonces lo están boicoteando, porque está siguiendo todos los debidos procesos. Pero estos partidos tienen temor. Cuando alguien intenta obstaculizar el esfuerzo de un nuevo partido,
uno debería preguntarse a qué obedece eso. ¿Debilidad? ¿Temor? ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Tú cómo te respondes a esa pregunta? Sí, no, yo lo que veo de fondo es que, como todas las encuestas no les favorecen, y en este caso, y yo lo he señalado, vayámonos al fondo del problema. Es que lo que está en juego son los privilegios de los corruptores, porque siempre se habla de corruptos, que en este caso muchos diputados señalados de algunos casos de corrupción, pero hablemos de los corruptores, que son verdaderas mafias, y yo así les llamo, verdaderas mafias que han patrocinado procesos legislativos a muchos diputados en cada periodo de elección, y que están preocupados porque sus privilegios se les pueden perder. Entonces, eso es lo que está en juego, que los privilegios se pierdan. Entonces, ¿qué van a hacer? Utilizar todo el aparato que todavía tienen para ver cómo frenan el esfuerzo de nuevas ideas. Exacto, eso me lleva a ti a preguntarte, entonces, ¿qué relevancia le da a esta situación de la que estamos hablando a la participación ciudadana? Es decir, siempre es lo más importante la participación, pero sabemos pues por experiencias electorales que hemos tenido en El Salvador que la participación, el número de gente que de hecho va a las urnas el día de la elección tiende a caer durante las elecciones legislativas y municipales, a pesar de la relevancia que revisten. Sin embargo, pareciera que en este momento es cuando se vuelve más importante, porque también sabemos que una mayor participación hace más difícil disfrazar, esconder o alterar de cualquier modo los resultados. Ese punto es importante. Primero, en este momento es el partido más grande de la historia de El Salvador, con 500,000 de personas que decidieron dar su firma para que el partido naciera. Tenemos entonces una fuerza ciudadana. Realmente, bueno, el partido ahora como vehículo electoral se debe convertir en un partido político, pero sigue su naturaleza, su origen, es realmente un movimiento social. Nació así porque la gente se cansó del viejo orden político que por años ha estafado, ha robado. Yo te puedo hablar ya en unos minutos de la experiencia de lo que hemos visto en el sistema de salud, de cómo se robaron toneladas de medicamentos, cómo se robaron el dinero para construir el Hospital Rosales, cómo se robaron los equipos de un hospital en la zona norte. En fin, podemos hacer una lista enorme de todas las cosas que ellos han hecho, pero lo curioso es que ese sistema y esos diputados que representan a ese viejo orden político siguen diciendo que dejaron un buen sistema de salud, que dejaron un buen sistema de seguridad, y no es cierto. Entonces la realidad ahora ha cambiado y la población está notando los cambios. Es que la razón por la que la gente aprecia y quiere votar por nuevas ideas es porque ha visto un cambio real de un presidente que por primera vez pone orden en el país y le dice a los grandes empresarios: miren, aquí yo pongo las reglas del juego, y no al revés, que los presidentes iban a la casa de estos empresarios para que ellos les dijeran qué tenía que hacer el presidente, cómo querían las cosas. Tú conoces de cerca, ¿no?, el sistema de salud nacional, tienes experiencia. ¿Qué destacarías, digamos? Porque ese es un punto de conflicto y va a ser tema de campaña. Eso no hace falta tener una bola de cristal ni nada semejante para saberlo. El manejo de la pandemia va a ser un tema fundamental en la campaña electoral. Hemos escuchado, sí, bueno, reiteradamente de parte de diputados del FMLN que se dejó un buen sistema electoral con suficiente abastecimiento de medicinas, número de camas y esas otras cosas. Ahora, nosotros aquí en Cronio hemos reportado, ¿no?, lo hicimos desde los primeros meses, desde hace mucho tiempo se viene haciendo, y hemos reportado los hallazgos que se dieron desde equipos que estaban engavetados, guardados, ¿no?, embodegados, a pesar de que estaban nuevos y necesitándose en el campo, de compras innecesarias y otro tipo de cosas. Pero tú que has trabajado de cerca en el ministerio, cuéntanos qué situación había versus lo que existe ahora. En principio, hablemos de abastecimiento de medicamentos. Sí. En el país yo he señalado que hay mafias de medicamentos que han controlado y han decidido qué pacientes viven y qué pacientes mueren. Y me voy a explicar mejor. El sistema de importación de medicamentos tradicionalmente ha tenido exclusividad de ciertas droguerías que han decidido a qué precio venderle el Estado ciertos medicamentos. Entonces, el cuadro de medicamentos o el listado de medicamentos del Ministerio de Salud desde los años 90 siempre fue manipulado por estas grandes mafias para decidir qué productos comprar y cuáles productos no, porque siempre le hicieron mala imagen al sistema de salud
para que el sistema privado se desarrollara. Y tú lo has visto, algo sencillo, alrededor de un hospital público hay toda una cultura de servicios médicos privados. Sí. ¿Por qué razón? Significa que la gente nunca encontraba lo que necesitaba dentro del hospital público, y toda la red también de empleados que tenían estas mafias y que todavía tienen, lo que hacían era negarle el derecho a ciertos fármacos o a ciertos exámenes, y lo que le decían es: le vamos a hacer un descuento, pero cruzando la calle hay un laboratorio, ahí le van a hacer los exámenes. Pero ¿por qué el sistema de salud no proveía de estos servicios? Lo primero que encontramos es desabastecimiento de medicamentos. La gente se iba sin sus medicamentos. Ni siquiera el 40% había de abastecimiento en toda la red de hospitales. El país tiene 35 almacenes de medicamentos. Con el ministro fuimos a la mayoría de almacenes y estaban vacíos. De hecho, algo perverso que hicieron, Luis, el gobierno anterior, es que 6 meses antes de entregar el gobierno dejaron de comprar medicamentos. Encontramos una situación crítica. ¿Cuál era el propósito? Que se llegara a meses antes no hubo compra de medicamentos. Ya no compraron medicamentos. Entonces, ¿cuál fue el perverso propósito? Cuando entre la nueva administración del presidente Nayib Bukele, que encuentren vacío y que se vuelva una crisis. Y tuvimos algunos episodios críticos. Una crisis provocada. Te voy a poner un ejemplo, Luis. Un fármaco. Perdona que interrumpa aquí. Sí. Yo sé que no eres abogado, pero ese tipo de decisiones no rayan lo criminal. ¿Cómo no? Por supuesto. De hecho, acompañé al ministro a la Fiscalía General de la República para poner un aviso, donde señalamos varias cosas. Por ejemplo, compra irregular de medicamentos. Hicieron alteraciones de algunos procesos de licitación para favorecer a ciertos laboratorios, a ciertas empresas. Siempre ha sido así. El sistema de salud, los comités de compra eran realmente empleados de estas mafias que decidían qué empresas participaban y a qué empresas excluir. Pero siguiendo con el ejemplo que te digo, un medicamento para tratar el cáncer de mama, no había. Encontramos desabastecimiento de ese producto, porque no lo habían comprado la administración anterior. Y es un producto crítico. Sí. O sea, de eso depende la vida de una persona que está en esta condición clínica. ¿Qué ocurrió? Que nosotros, como ministerio, hicimos la comunicación a todas las empresas nacionales, primero para buscar el producto en el mercado local. Sí, y claro. No quiso participar una droguería que sí tenía el producto. La Dirección Nacional de Medicamentos hizo una inspección a las bodegas y encontró que el fármaco estaba disponible. ¿Y qué ocurrió? Tuvimos que comprar el producto en otro país, y fue el ministro de Defensa el que colaboró y se puso la orden para ir a traer el producto hasta Guatemala. No sé si recuerdas esa foto donde el ministro le entrega el fármaco a la anterior ministra en la entrada del Hospital Rosales. Sí, creo que sí. Y eso es criminal. Entonces, son cosas denunciables, por supuesto. Fuimos a la fiscalía con un expediente enorme de estos casos: abandono de la infraestructura hospitalaria, algunas zonas donde ya los techos de los hospitales estaban cayendo. No es cierto que dejaron un buen sistema de salud, no mientan. Yo, que personalmente he caminado en los 30 hospitales, y ahora tenemos 31 y tenemos el mejor hospital de América Latina, podemos hablar de eso, pero cuando caminé en esos hospitales encontré deficiencia en equipos médicos. En el Hospital Molina, por ejemplo, en Soyapango, en el hospital psiquiátrico, una máquina de anestesia se había dañado y tenía 2 años de haberse dañado y no la reparaban, y el repuesto no era caro. ¿Y qué provocó eso? Que la lista de espera de pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente se disparó, la mora casi 2 años, algo que era perfectamente manejable, pero no les interesaba, porque los funcionarios antes solo pasaban en la oficina o en hoteles, nada más. No conocían a profundidad la realidad del sistema. Pero cuando tú vas a un hospital, comienzas a descubrir dónde están las fallas. ¿Por qué hay colas para recibir el medicamento? ¿Por qué teníamos tan pocas unidades de ambulancias? Bueno, ambulancias que ni siquiera son medicalizadas. Prácticamente solo es transporte. Sí. O sea, Pickups. entonces uno dice, y ese es el sistema de salud moderno que dejaron. Equipo médico no había. Yo creo que es bien importante, y va a ser también evidentemente tema de campaña, el Hospital El Salvador, ¿no?
yo he escuchado una serie de críticas y digamos que no es, no se debe caer en la tentación, ¿no?, de desechar todas las críticas, pienso yo. Cada crítica hay que analizarla y asumirla, ¿verdad? Dependiendo de dónde venga también y la intención que lleve. Se dice pues que ha tardado mucho en construirse. Se dice por otro lado que se tomaron insumos de otro lado. Ahora bien, tal vez porque no tenemos mucha experiencia, la mayoría de nosotros, no, en la administración hospitalaria. Y otra cosa, entiendo tampoco que la obra completa tampoco es tan pequeña. ¿Por qué no nos explicas tú cómo se maneja este tema de los tiempos? ¿Verdad? Si primero que nada está dentro de lo que se puede esperar como normal, ¿no? Porque, ¿verdad?, el hospital no se construye a puros aplausos. Y también ese tema sobre cómo se dota de insumos a un hospital nuevo y además de ese tamaño, pues. Sí, aquí has tocado un tema fundamental. En el contexto de la pandemia, todos los países del mundo tuvieron dificultades para adquirir insumos, para adquirir medicamentos. Sabes que al principio, casi por mayo, junio, 70 países restringieron la exportación de insumos médicos, de fármacos. ¿Te imaginas qué significaba para América Latina? Para los que no producen eso. Que en los países de América Latina solamente el 7% de toda la industria de insumos médicos abastece nuestro mercado. O sea que imagínate, tenemos que buscar más del 90% afuera de insumos médicos, porque no tenemos. Entonces, adquirir primero estos insumos y estos fármacos fue un desafío. Pero construir un hospital en medio de una pandemia es algo realmente complejísimo, y eso ha permitido, y El Salvador lo logró, a pesar de la pandemia, logró construir el hospital. Lo que pasa es que el hospital lleva fases. Sí. Y la gente con ligereza, y sobre todo la oposición, que saben, y si no saben, se lo recuerdo, ese hospital ha salvado más de 1000 vidas, más de 1000 almas se han salvado en ese hospital. ¿Cuánto vale la vida de un salvadoreño? Les recuerdo, más de 1000 vidas se han salvado. Entonces, el hospital lleva fases. Es un complejo hospitalario y lleva fases. La fase crítica, donde nosotros necesitábamos la parte del hospital que se construyó y que se ha convertido en el hospital modelo de referencia para Latinoamérica, era la parte de las unidades de cuidados intensivos. En el país solo habían 30 funcionando. ¿Te imaginas si el otro gobierno, el gobierno anterior, hubiese continuado un año más y hubiese enfrentado esta pandemia? Hubiésemos tenido miles y miles y miles de fallecidos, porque con 30 camas UCI no hubiésemos hecho nada. Y nosotros ampliamos a más de 2000 camas. ¿Te imaginas cuántas almas, cuántas vidas se han salvado? Entonces veamos los resultados, veamos los frutos de ese hospital. Pero ahora bien, quisiera que nos aclararas un poco, porque ese salto, digamos, de la cantidad de camas UCI, por ejemplo, no es nada fácil, digamos, y especialmente cuando hay que respetar, por supuesto, las leyes que establecen cómo el gobierno hace las compras, y especialmente en medio de una pandemia y con una oposición como la que ya todos conocemos, pues, que enfrenta el actual Ejecutivo. ¿Por qué nos hablas un poco de las peripecias, de las dificultades en realidad que se enfrentan en ese camino, que se han tenido que sortear? Bueno, primero, la oposición legislativa. Sí. Yo primero quiero hacer una reflexión. En el mundo, y ustedes observen las experiencias de los países, El Salvador es referente mundial en control de pandemia. Lo repito, El Salvador es referente mundial en control de pandemia. Somos los que tenemos los mejores resultados, a pesar de haber recibido el peor sistema de salud de Centroamérica. ¿Cómo se logra tener los mejores resultados y haber desarrollado el sistema en medio de la pandemia? Pues no, así es, realmente es una proeza enorme. Pero cuando revisamos, ¿qué hubiese pasado si los diputados hubiesen colaborado? Si el órgano legislativo nos hubiese apoyado, obviamente hubiésemos tenido muchísimos mejores resultados. En todo el mundo, todos los órganos del Estado han trabajado en función de la pandemia. Revisémoslo. Los diputados han estado listos para apoyar a los ministros, a los presidentes, porque se ha pensado como pueblo, como nación, como país, para enfrentar un enemigo letal que ha cobrado la vida de millones de personas. Entonces, pero en El Salvador
no ocurrió eso. Aquí tuvimos una asamblea legislativa que desde el inicio se opuso a la ley de emergencia, a los confinamientos, y no entendían que el confinamiento era justamente lograr tiempo, y la OMS lo recomendaba, para que pudiéramos desarrollar el sistema, para que se compraran de emergencia todos esos equipos. Si no hubiésemos tenido esa pequeña ventana de la ley de emergencia para poder hacer compras directas, realmente, y si nos vamos al proceso clásico, burocrático para hacer una compra, que se tarda 6 meses o 1 año para adquirir estas camas, bueno, entonces hubiésemos tenido miles y miles y miles de fallecidos, y quizás eso querían los diputados, porque en un proceso normal de compra para traer medicamentos, eso no es de 1 mes, por lo menos hasta adjudicar, y no solo adjudicar, sino que hasta que te entreguen el producto en el almacén se demora hasta 6 meses. Y si no, revisen el patrón histórico de compra del Ministerio de Salud. 6 meses, medio año se tardan para comprar medicamentos. ¿Cómo logró El Salvador abastecer? Con agilidad, con velocidad. El presidente siempre se anticipó, siempre ha sabido anticiparse, y acaba de mostrarlo de nuevo. Ayer anunció algo importante: 2 millones de dosis de vacuna para poder tratar el coronavirus. Eso es anticiparse, y siempre lo hizo así. Pero los diputados, con un pensamiento todavía de los 80, que les cuesta a ellos adaptarse a la realidad y a la velocidad de los cambios. Una pandemia te exige velocidad. ¿Cuál ha sido la reflexión de todos los jefes de gobierno de Europa? Recientemente se reunieron para pensar en cómo enfrentar la siguiente pandemia, porque ya vieron que la Unión Europea no estaba como muy bien aceitada en ciertos marcos regulatorios para poder protegerse. Tenían que ver con Entonces, ¿cuál es la reflexión que ellos han hecho? La primera, una de las lecciones, es que no actuaron oportunamente, respondieron muy tarde. Principalmente Italia, sabemos que fue uno de los epicentros del... España, Italia, respondieron muy tarde. Y cuando me refiero a respondieron muy tarde, no me refiero solamente a emitir el mensaje para que la población estuviera con todas las medidas de seguridad, sino que se atuvieron y los hospitales no los prepararon. Algunos tomaron la errática decisión de construir hospitales carpas, como Honduras, por ejemplo, y nosotros vimos la imagen cómo se inundaron, y otros países del sur. Y esos eran los discursos de los diputados, que eso querían que se construyera, que el hospital fuera El Salvador una carpa, ¿verdad? Y que ahí se pudiera atender a los pacientes. O sea, no es correcto esa manera de pensar. Yo me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque hablan bien de El Salvador, porque hasta en Costa Rica la gente ve ahora a El Salvador cómo demostró, ¿verdad?, en esta pandemia tener altas competencias en el manejo de la pandemia, y se han salvado muchísimas vidas. Para mí ese es al final de cuentas lo importante. Tengo que interrumpirte porque me estoy quedando sin tiempo, y es precisamente, como te digo, todo gira alrededor de la pandemia y va a seguir girando en la campaña. Por estas acusaciones de compras irregulares, de que se le compró al pariente del ministro, que se le compró a fulano de tal, el fiscal llegó e incautó ciertos equipos en el ministerio. Las autoridades del ministerio ya lo dijeron, que esto tiene una repercusión sobre el trabajo del ministerio, sobre el cuidado de la salud de los salvadoreños. ¿Por qué no nos amplías tú esa parte, por favor? Ese tema es crítico. Efectivamente, algunos procesos, bueno, muchos procesos de compra, incluyendo las compras para el siguiente año, están detenidas. Y obviamente hay una preocupación en la unidad. Estamos sumando tiempo a esos 6 meses de los que ya hablaste. La unidad de adquisiciones y contrataciones está preocupada, la unidad financiera está preocupada, porque son expedientes críticos de compras de fármacos que son de primera necesidad, esenciales para salvar la vida de pacientes crónicos, pacientes con cáncer, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con hipertensión, con diabetes. Esos expedientes los tienen. Deberían de hacer un ejercicio más, y esa es mi recomendación, un ejercicio más diligente para ver qué de esos documentos deberían, porque algunos a comenzar iban al proceso. Está bien que yo juzgue sobre los hechos ya concluidos, que ya yo el expediente lo cerré, pero apenas estaban haciendo convocatorias a licitación y se llevan los documentos. Y no hay perspectiva para que regresen. Entonces uno dice, ¿por qué se llevaron todo eso? Pues aquí hay que poner realmente en un equilibrio cuánto puede afectarse la salud de las personas, y el gobierno ha permitido que las autoridades trabajen. Si Corte de Cuentas ha estado en el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia,
No es que de repente llegaron, si ellos han estado ahí. Claro, en otros gobiernos no lo hicieron. Y yo sí puedo decir instituciones que nunca auditaron donde hay compras irregulares de medicamentos. Entonces eso el ministro lo ha señalado, le preocupa. Pero dilo por favor, ¿cuál? Le preocupa grandemente que no se logre comprar a tiempo y que haya un atraso en la compra de estos fármacos y que los pacientes queden desabastecidos. ¿A quién le van a echar la culpa? Ya imaginamos, ¿no? ¿Por qué no se pronuncian sobre eso los diputados? Porque hagan una reflexión. Se les ha permitido a todos que auditen y han auditado las veces que han querido. Los diputados están llamando casi todas las semanas llaman a los funcionarios, están desesperados, algo que nunca hicieron antes, pero ahora sí están preocupados en frenar el esfuerzo de este gobierno, primero porque saben que los privilegios se les están terminando. Yo sí tengo claro que aquí lo que está de fondo es un sistema de privilegios que le permitió a estas mafias enriquecerse a costa del Estado, sacrificando la vida de los pacientes, sacrificando la salud de los pacientes. Y como tenemos poco tiempo, en el marco del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, hay una excelente noticia para todas las mujeres en El Salvador. A ver. Por primera vez el Ministerio de Salud está comprando la vacuna para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Este cáncer es mortal y es uno de los cánceres que más muertes produce en las mujeres en El Salvador. Arena lo sabía, FMLN lo sabía. ¿Por qué nunca compraron esa vacuna? Porque querían que se siguiera comprando en los hospitales privados. ¿Sabes cuánto vale la vacuna? $100. ¿Y cuál es el plan? Entre 100 y 125. El gobierno acaba de comprar 250,000 dosis. Imagínate cuántas vidas vamos a salvar, porque cada semana mueren alrededor de 4 mujeres por este cáncer. Y decían que sí les importaban las mujeres, y decían que sí les importaba la salud. ¿Por qué no compraron nunca ese fármaco? Y otros que nunca han incluido en el listado porque quieren que se siga comprando en las farmacias privadas, para seguir favoreciendo ese núcleo perverso, esas mafias que se han aprovechado de la vida de las personas. Y esos son los temas que queremos ir a combatir en la Asamblea. Yo por eso, como diputado o candidato a diputado de la salud, mi deseo es que se democratice la importación de fármacos, ¿verdad? Respaldar, por supuesto, todas las iniciativas del Ministerio de Salud para que termine de desarrollarse, porque se han dado pasos importantes, pero todavía falta mucho. Hace falta intervenir las 700 unidades de salud que todavía no se le ha entrado. Se ha trabajado en los 30 hospitales y tenemos ahora el mejor hospital de la región, pero hay que entrarle también al primer nivel de atención. Hay que equipar a esas unidades de salud que no tienen equipos diagnósticos, que no tenían el suficiente personal. ¿Existen planes, por ejemplo, también de una salud preventiva, más educacional? Por supuesto, por supuesto. Hay un esfuerzo para contratar nuevo personal de salud, porque las unidades de salud, que es la puerta de entrada al sistema, sí, no tenían el personal suficiente. Entonces la gente se desencantaba y se iba directamente al hospital. Primer nivel de atención es clave, la promoción de la salud es clave, campañas educativas sobre nuevos estilos de vida es importante. Pero si no tenemos las herramientas adecuadas, si no tenemos los recursos adecuados, entonces no es posible. Y los diputados tienen 2 meses y ni siquiera se han detenido a revisar el presupuesto. No les interesa. Bueno, eso sí, ese es otro tema que se nos va a quedar en el tintero, el presupuesto. O una próxima vez hablamos. Una próxima vez, claro que sí, todavía tenemos algo de tiempo para las elecciones y para el cambio de legislatura, sí, todavía falta un poco más. José Urbina, muchísimas gracias por haber venido. Desde ya te dejamos las puertas abiertas. Gracias por tu análisis, por tus opiniones, ¿no? Y el conocimiento que tienes también del sistema de salud. Creo que ha sido útil para todos. Todos hemos aprendido un poco ahora. Y por supuesto que vamos a estar más atentos, ¿no? Creo que la finalidad última es eso, ¿no? Que todos estemos atentos de la gestión pública, de la gestión del Ejecutivo, del Legislativo, de todas las autoridades, incluso de las alcaldías y otras autoridades. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, un saludo a todos los internautas que siempre están atentos a este programa y con gusto vamos a encontrarnos próximamente. Un saludo a todos. Esperamos que así sea. Gracias de nuevo. Gracias principalmente a ustedes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos han podido brindar unos minutos de su atención. Vamos a continuar en este esfuerzo, ¿no? El país todos los días hay que echarle el hombro, todos los días hay que echarle ganas para sacarlo adelante, y en eso estamos aquí acompañándolos, dando análisis y opinión para que cada uno pueda tener su propio criterio. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.